Muy bien, pues en este segundo bloque, y antes de empezar a platicar, a escuchar a don Gerardo Pérez Muñoz, bienvenido, y sus miradas críticas. Gracias, Leo. Creo que es obligado y además con muchísimo gusto el agradecer a Arnoldo de la Rocha y el Pollo Feliz, a Mangueras y Conexiones de Puebla, Gerardo Navarro, a Jean-Paul Pinzón, Pinzón Proyectos y Construcciones, a Alfonso Gómez, el Hotel Holiday Inn Finza, a Sarkis Mena, Weldent, a Flor de Aloe, Ángel del Castillo, a Plaza Dorada, Blanca Peralta, a Mosup, Moisés Ortiz, a la Hacienda San José Actipan, Jorge Espina, a Vimatec, Vicente Aguirre, a Casa Reina, Rodrigo Álvarez, a Publixi, María García y a... ¿Uno o dos? Dos. El viernes, primero Dios, está cerrado uno de los dos y de aquí, miércoles y jueves, esperamos otro. Pero bueno, hasta que no se confirme, pues... Hasta que no esté el pato en la jaula. Pero esto, precisamente, pues es algo que nos favorece por todos lados. Nada más desde el solo hecho de permitirnos estar aquí disfrutando de 2 horas diarias, oyéndolos, Gerardo, a ti y a todos los colaboradores y todos. Cuerda. Nada le gusta. No, pero está bien su pregunta. ¿Cuánto nos cuesta? Sí, nada. Así es la respuesta contundente. Nada. ¿Se le cobra a usted? No. ¿Paga usted por venir? No. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuánto nos cuesta? A ver. No, estamos respondiendo a lo que ¡por eso! don Gerardo Pérez Muñoz dice. Su tema, tocayo. El día de hoy, porque inició ayer una campaña nacional que me parece muy importante, muy pertinente también, muy a tiempo. Hay que recordar que en el mes de diciembre se envía al Congreso de la Unión el presupuesto público 2020. A ejercerse. Para el próximo año. Así es. Y el día de ayer se inició esta campaña, que es una campaña nacional, se van a recolectar firmas, que está amparada en lo que menciona el artículo 8º y 35 constitucional, el derecho de petición, pero también el derecho de iniciativa legal por parte de los ciudadanos, que no es tan fácil. Hay que reunir alrededor de 135,000 firmas para que entre como iniciativa. A nivel nacional. A nivel nacional. Empieza esta campaña por la suspensión de la deuda pública. Ahora, esto no es nuevo. No, Ojo con eso. No es de López Obrador. Y aquí empiezo con algo. Cuando se da la independencia, el virreinato le pasa la estafeta y le cobra a el gobierno independiente, en la independencia, 33, 40 millones se le deja como deuda y además se le tuvo que pagar por los daños que hubo en el virreinato. Pero a partir de Lucas Alamán, más o menos en el 23-24, se empieza a pedir deuda. En ese momento quien daba o prestaba para la deuda eran los ingleses. Bueno, esto se viene desarrollando, para no hacerle largo el asunto. 1861, el Congreso, la Cámara de Diputados de aquel entonces, mandata a Benito Juárez para suspender el pago de intereses de la deuda pública. No la deuda, los intereses. Los intereses y también parte de la deuda para renegociar. ¿Recordará cuántos millones eran de ese entonces? ¿Cuál era la deuda? No, pero si me das chance, Juárez, ahorita te menciono el dato. Y esto causa la intervención de los franceses, 62, 67 más o menos, y esta genética de un grupo de mexicanos que siempre han querido que estemos bajo el dominio o de una monarquía, Maximiliano de Habsburgo, o de un imperio, llámese en aquel tiempo
ingleses o norteamericanos ahora. Es como una cuestión genética en un grupo de mexicanos, en un sector Un social, karma. que se repite ahora. Claro, claro, nos sigue. Y se suspende, pero luego intervienen las fuerzas, se van y habría que empezar a renegociar el pago de la deuda. Hay un dato muy interesante con los ingleses, Todavía Juárez, con Juárez. y antes inclusive, que lo toca muy bien Reyes Baizade. ¿Quién fue el Reyes Baizade? No sé si lo recuerdan. No, francamente no. Estuvo inclusive como secretario de Educación Pública en los gobiernos priistas. Él tiene un texto muy interesante sobre un prestamista suizo. Para poner un ejemplo, prestaban 6 millones de dólares y había que pagar 16 millones de dólares de aquel tiempo. Bueno, en el 1915, ya con la revolución encima, Francisco Villa emite un comunicado a la nación, un manifiesto a la nación, en el cual dice textualmente que hay que cancelar, hay que dejar de pagar la deuda pública, ¿no? Es una deuda apócrifa, cómo se daba, etcétera. De estos 6 millones de dólares que se nos prestaron en aquel entonces y que dices que el compromiso que se asumió a pagar fueron 16, ¿en qué tiempo Por era? los intereses. No, pero a eso voy, ¿en qué tiempo? No está muy claro el Lapso. tiempo para pagarlo, pero se fue acumulando. Ya con Álvaro Obregón, que también se dijo que le iba a pagar ya con los norteamericanos, se tuvo que también suspender el pago de intereses de la deuda, lo mismo con Calles y lo mismo con Cárdenas. Pero déjeme, me queda la duda. ¿La deuda con los ingleses se pagó o no se pagó? ¿Caducó o no caducó? Se pagó la mayoría. Y entonces ya entramos con los norteamericanos a raíz de Álvaro Obregón. Con Álvaro Obregón se inicia ya este proceso de endeudamiento muy acelerado. Cárdenas también suspende el pago de intereses de la deuda para que no se vea que no es nuevo. Pero ¿dónde se entra ya a una vorágine muy canija de la deuda pública? Con Luis Echeverría. En del 76 se pasó de 3.600 millones de dólares a 19.000 millones. Y con López Portillo del 76 al 86, la deuda se cuadruplicó, se pasó de 19.000 a 85.000 millones de dólares. Y ojo, era cuando había que administrar la abundancia, sí. Y empiezan a entrar dólares. Con Cedillo, esta es una deuda que estamos pagando hoy. Está la deuda del Fobaproa. Esa es otra historia. Eran más o menos cerca de 600.000 millones. Ya se ha pagado más de 1 billón de pesos de la deuda. Sí. Y la vamos a terminar al ritmo que vamos hasta el año 2070. Ojo, este año nada más por intereses del Fobaproa se van a pagar 43.000 millones de pesos. Y con Vicente Fox la sube de 1.7 billones, ya con Calderón, a 5.2 billones con Calderón. De dólares. Sí, de sí. Billones. ¿Y qué hace Enrique Peña Nieto? Le la sube un billón a más. 12.5 billones. 12.5. Más del 100%. O sea, la más del duplica. 100%. Sí. Pero con López Obrador ya estamos en 16 billones. No, se está cerca de 14 billones de pesos. Esto es el dato real. ¿Cuánto? O sea, en 4 años ha subido 4 billones, Muy poco, frente a lo demás. Y ojo, ¿por qué ha subido?
porque se ha encarecido el dólar también. Sí, De pero, tal pero manera- esto también de tal compete a los manera anteriores que- presidentes que ha habido las devaluaciones. O sea, no nada más hay que sacar al Y observador acá que... se ha depreciado el peso, Ujú. se ha tenido una Pero serie de estas factores. variantes les han tocado a todos los presidentes. Y ojo, este año, y de acuerdo a lo que presenta la Secretaría de Hacienda en abril de este año, se pasa en el pago de intereses, le llaman ajuste, o llámenle como gusten ustedes, 792,000 a 860,000 millones de pesos, lo que tenemos que pagar de intereses de la deuda pública. Ojo con eso también, cada mexicano, inclusive los que están haciendo nacer. y por nacer, va a pagar o estamos pagando 105,000 pesos. Hay que ver la deuda pública como lo dijo en la perspectiva de lo que mencionó un exministro de Margaret Thatcher, cuando le prestaron a Augusto Pinochet, donde se hizo este primer experimento neoliberal en América Latina. Si quieres tener a un país de rodillas, endeúdalo. Claro, préstale, claro. Y esto ha sido la tónica. De tal manera que esta campaña se propone, sí, la suspensión de la deuda pública por lo menos 2 años, una auditoría con ciudadanos, una auditoría a la deuda en forma ciudadana. Hay gente que está en el CIDE, en el Colegio de México, que te ha trabajado la cuestión histórica de la deuda, que lo maneja muy bien, mínimamente del periodo de Echeverría a la fecha. No se sabe en qué se ha invertido ese dinero. Sí. Hay mucha corrupción, muchísima corrupción. ¿Cuál deuda es legal, cuál es legítima, cuál no? Esto también. Sí. Renegociar en el mercado secundario la recompra de nuestra propia deuda, algo que más o menos hizo Ecuador y que le resultó muy bien a Correa en su momento. Llega Lenín Moreno y se vuelven a endeudar con el Fondo Monetario Internacional, lo que pasó con Macri en Argentina también. Pero ya los préstamos del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y demás, hay que recordar que vienen amarrados a una serie de privatizaciones y de lo que ellos llaman achicamiento del Estado, apretarse el cinturón y demás. A todo lo anterior hay que sumarle, en el caso poblano, los entre 40 y 44,000 millones de pesos que nos dejó Rafael Moreno Valle. Aunque para Augusto Morales él habla de 60,000 millones. Puede de acuerdo ser, a sus números, porque él es el único o el primero que sacó la madeja. También por los intereses. Sí, son las variables, como dices. ¿A quién se está beneficiando en última instancia? A los bancos. Bancos que el 89% de ellos son extranjeros Además, y que no invierten acá y lo sacan. Además, se lo llevan a sus países. De su país. Caso Santander, por ejemplo, el 60% de sus ganancias va a España, BBVA, va a España, Citi, Banamex, etcétera, ¿no? HSBC va para Inglaterra. Para Inglaterra. Sí. Y esto es lo que está pasando, entonces queremos hacer un llamado a todas las personas que nos escuchen a que se sumen a esta campaña. ¿Cuándo la arrancan y en dónde? Arrancó ayer en el Zócalo de la Ciudad de México. Fue una rueda de prensa, se empezó a hacer la primera recolección de firmas, pero también se hizo en forma simultánea en Sinaloa, en Veracruz y en Chihuahua. ¿Qué tiempo va a durar? Si mal no recuerdo, hasta que se logre juntar las 135,000 firmas. Gerardo, nacional. No hay una fecha. Una fecha. Un plazo límite. Pero tiene que ser antes de diciembre porque se presenta entra con el presupuesto de ingresos y egresos. Sea así, si nos ayudan con su firma para hacerla llegar
obviamente el Congreso. Un país, en este caso México, puede tomar esa decisión unilateral de decir suspendo la deuda. Sí. Primero, ¿sí? Sí. Segundo, ¿qué Perdón, vía consecuencias? Congreso, con la aprobación del No, por Congreso. eso, pero finalmente... Sí, es el presidente, es- claro, ok. claro. Segundo, en ese supuesto escenario, ¿qué consecuencias le traería a México y qué posibles beneficios? Mira, yo lo pondría en la tónica de cómo está la discusión ahora con la reforma eléctrica y lo del Tratado de Libre Comercio. Siempre va a haber gente que diga que nos va a ir de la fregada, que van a intervenir los gringos, que etcétera, etcétera, ¿Más? etcétera. Un caso muy peculiar, un violinista, músico él, ni siquiera miembro de un partido político, se puso frente al Palacio Nacional en Islandia, logró generar un movimiento nacional y cancelaron la deuda y echaron a los bancos extranjeros de Islandia. En un Siempre país, va a en haber- otro contexto, siempre va a haber- sociocultural, Pero finalmente hay un no, antecedente. está bien, hay un antecedente, claro. ¿Y cuándo fue esto, esta- más o menos? ¿Mande? ¿Cuándo fue esto? Esto tiene 8 años, cuando mucho. Y yo creo que aquí valdría, antes de salir, de que nos corten. Perdón, el dato doloroso, ¿cuánto debe cada mexicano? 105,000. Cierre usted en 110,000 más o menos, porque ha ido variando. Y luego hay que bajar a las deudas municipales. Sí. Entonces súmale. Y luego hay que Estatales y municipales, y sí. luego hay que sumar la deuda de Pemex, Comisión Federal. Sí, las Dos paraestatales. deudas que Dos nos- monstruos. que nos dejó Fox. El rescate carretero y el rescate de la industria azucarera. Y efectivamente hay mucha impunidad alrededor de cada rescate, desde los bancos con el FOBAPROA hasta este tipo de cosas. ¿Por qué los mexicanos, que tenemos uno de los peores salarios del mundo, tenemos que seguir pagando no una deuda que vas a solventar en un periodo de tiempo? Estoy diciendo, viene desde la independencia hasta... A ver, Pedro Muñoz, nuestros días. si nos da tiempo, nos alcanza. ¿Por qué López Obrador manda a que sea la población quien vote, quien decida? La población decidió que el aeropuerto debe de cancelarse, el nuevo aeropuerto en Texcoco, y se canceló. La creación del aeropuerto Felipe Ángeles, la población lo votó. Ahora quiere que salgan todos los consejeros del INE electorales y sea la población quien lo elija. La pregunta en ese sentido va: ¿por qué no lo somete López Obrador a decir que sea la población quien determine se cancela la deuda o se pospone? ¿Por qué no hace ese llamado López Obrador? Habría que preguntarle a No, claro, Andrés Manuel. pero Son evidentemente, como ha sucedido en otros países, son de las decisiones que se deben de tomar, ahí sí, en un plebiscito, referéndum o iniciativa popular. mi pregunta es: ¿por qué no lo ha puesto si él es tan dado a que sea el pueblo bueno el que decida y nos debemos Quiero al pueblo? decirle que los compañeros de esta promotora para la suspensión de la deuda pública, hace un año le entregaron, bueno, iba dirigido a Andrés Manuel, pero se entrevistaron con su asesor, con Lázaro Cárdenas Batel. se le entregó una carta formalmente, ya hace muy poco tiempo, hace menos de un mes, se le entregó otra a Adán Augusto López, de tal manera que se está haciendo por los cauces y la vía constitucional. ¿Respondió Ahora, algo Cárdenas Batel? hasta ahorita no hay una respuesta en firme. Igualmente se hizo una parada, es decir, se estuvo varios días frente a la Cámara de Diputados en diciembre pasado para pedirle a los diputados, se les invitó a discutir que, bueno, le bajaran, que ya no hubiera esta sangría al pueblo mexicano. Evidentemente no se logró, y vuelvo a insistir sobre algo: creo que todavía tenemos una mentalidad disociada, no logramos
establecer una conexión entre el pago de intereses de la deuda pública con el ejercicio de derechos. Pongo un caso. El día de ayer, el presidente de la comisión que tiene que ver con el agua potable, de recursos hidráulicos de la Cámara, menciona que se requieren 80,000 millones de pesos para ir resolviendo el grave problema del agua a nivel nacional. Bueno, ¿cuánto se le dio para este año, para ejercer este año, a Conagua? 10,000 millones. ¿Cuánto se le dio en Lo recortaron, arrinconaron a Conagua. ¿Cuánto se le dio como presupuesto a Semarnat total? Donde va Conagua, va Profepa, va todo. Son las incongruencias 40, que no... 40,000. No Por eso- entendemos de López Obrador. Sí. ¿Cuánto se le dio al sector cultura, INA, Uh. Radio Educación, Culturas Populares? Migajas. 15,500 Sí, claro. millones. Sí. ¿Cuánto se le dio al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas para ejercer Más migajas. este año? 3,800 millones de pesos. No es posible que nos sigan sangrando pagando esta deuda. Estoy totalmente de acuerdo y me aventuro a decir que no va a pasar, Pérez Pero Muñoz. la apuesta... No, la lucha, qué bueno que lo hacen, pero... ¿Tú lo conociste sí, alguna vez? claro, me aventuro porque si Karen Albater no hizo nada, Adán Augusto menos, con su aspiración a la candidatura, no se va a echar un trompo con Estados Unidos y con los acreedores. A mí lo que me llama la atención, viendo ahora cómo anda Morena, todo el mundo se rasga las vestiduras de que dice que es el mayor defensor del pueblo. Sí, Todo. sí, sí. Se registraron más de 6,000 gentes para candidatos como delegados, ¿no? Consejeros. ¿Dónde están en estas luchas? No, No es lo mismo defender una causa que defender a la defender nación. el hueso Claro, del pueblo. claro. Y eso es lo que hace, no nada más los de Morena, ¿eh? No, por eso, pero es que Morena nació con esa bandera, Claro. y resulta que Hablo están... para la gente de Puebla, Sí, porque sí, a sí, nivel sí. nacional, en la coordinadora para la suspensión, sí participa gente de Morena que ha sido muy combatiente toda su vida. Los conociste cuando vino el compañero, el belga, Camarada. el camarada. También participa gente del PT. Y finalmente, para no quitarle el tiempo, hay que recordar lo que dijo Fidel Castro, hoy que se celebra también un aniversario más del asalto al cuartel Moncada. En Cuba, en 1950. El fallido asalto. Pero que a partir de... Sí, fue el parteaguas, sí, estoy de acuerdo, pero fue fallido. Que por cierto, un poblano fue el que le dio visa, Sí. Gilberto Bosque, le dio la visa Que le acaban de hacer un homenaje a Fidel y a Raúl para venir a México, a México, sí. de Chautla de Tapia, pero es... Mixteco, de sí, Chautla, sí. Es otra historia. Un paréntesis muy rápido. Me parece inaudito que la UAP, el Colegio de Puebla, etcétera, no tengan una cátedra en Puebla, Sí, claro. sobre Reconociendo a este personaje, al doctor Bosque. Gilberto Bosques. Es inaudito, así por donde se quiera. Bueno, Fidel decía en la cumbre de Río, en la cumbre mundial del medio ambiente de Río de Janeiro, dijo algo muy cierto. Dijo, páguese la deuda ecológica y no la deuda externa. Pero en ese mismo discurso dijo algo mucho más certero. Él mencionaba que había que saldar la deuda con los pobres y no con el imperio. Y este es algo que tenemos que entender. Ojalá López Obrador lo entendiera, tanto que presume de los pobres y su pueblo bueno. Los hechos nos demuestran lo contrario, Pérez Muñoz. Nos guste o no nos Y guste. como dicen los compañeros de la coordinadora para la suspensión, por el bien de todo, cancelación de la deuda pública. Gracias. Estamos de acuerdo. Gerardo Pérez Muñoz. como Totalmente siempre. de acuerdo. Se- Mire usted, filósofo hoy.
no vino aguerrido. Ya lo dobló, mire, ahora como no trajo sus calcetincitos, hoy no fue color pistache, por eso su vista no se No les dañada. gusta nada. Hoy no me deslumbré. Exacto, no les gusta no, nada. Vaya, no los entiendo de verdad. Color pistachito. Pistachito. Igual que su suétercito, muy modosito bien. Y usted vino muy filósofo. Al Chegue. A ver, Bien. Gracias, Gerardo. gracias. No se vaya, regresamos al tercer bloque con Elizabeth Castro. Nos viene a platicar de un tema vinculado a la salud que pocas veces reflexionamos, porque a pesar de ser cotidiano, es un tema de cáncer. Tuve la oportunidad de estar con ellos, platicando en su negocio y viendo la diversidad de productos que fabrican ellos para no solamente los productos ofrecerlos en una opción a quien renace después de padecer cáncer, vuelven a vivir. sino todo un trabajo multidisciplinario que hace interesantísimo este proyecto. Ojalá Morena y López Obrador y compañía vieran a esta doctora, porque el cáncer, la deuda es un cáncer que está matando al pueblo mexicano. Ya que está la doctora, debería de hacer una consulta sobre las obsesiones políticas. Fobias y obsesiones. No, Pérez. A ver, Gerardo. No, Pérez. A ver, Muñoz. también que terminaste tu intervención para ya desbarrancarte ahorita. Regresamos en 2 minutos, por favor. Hay que llevarlo allá. El Hotel Holiday Inn Pueblo Afinsa los invita a conocer su buffet. Bienvenidos. Acá tenemos el mejor surtido de mangueras y conexiones del mercado.